Pero hay una mayor relevancia para David y muchos hombres que posteriormente son mentados, pero sin embargo de Adán no se sabe qué el Padre le tendrá reservado a él. Bueno, sí, es lo que te digo. A veces cuando yo voy sacando, voy escudriñando, entonces la cosa que no he escudriñado todavía, eso se lo dejo al Eterno hasta que me vaya dando luz, ¿verdad? Hasta que me vaya dando luz. Vamos a ver lo que nos dice la hermana. Para mí, según yo, he leído un poco a Adán, que eso fue como un ejemplo para que la tierra no pecara y ver por qué era la causa del pecado de nosotros, pero aún la gente no se ha llevado ese ejemplo, porque leen y leen y siguen en el pecado vivo, no obedecen a nada, no obedecen a la Torah, no obedecen a nada y siguen pecando y no viven en santidad como debería de ser. Porque yo entiendo siempre que cada vez que se habla de Adán, ejemplo para que la gente no peque más. Sí, exactamente. Y ellos nunca van ahí, si no leen a Adán y le pasan por arriba y no sé cómo. Ahí entran. Sí, Baruch Hashem. Ok, sí. Continuamos. Decimos, Adán, para que lo puso Adán, para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Se están dando cuenta? Cultivara y lo cuidara. Pero cuidado de quién. Buena sí, pregunta. Todo. Cultivarlo del mal que había en la tierra, que era Hasatán y su Sheidim, Sí. Baruch Hashem, que ya estaban en la tierra. Baruch Hashem, entonces el Eterno pone a Adán ahí. Estas dos tareas son básicas en cualquier obra viva para que tenga éxito. Se trata de extensión y de protección, ¿entiendes? De extensión, Baruch Hashem, extensión y de protección. Porque si queremos ir extendiendo, tenemos que ir cuidando, ¿verdad que sí? No es suficiente extender una obra viva, también hay que protegerla y guardarla, ¿cierto? Sí. No es suficiente guardar una obra viva, hay que ampliarla y extenderla. Todo lo que vive se mueve y se desarrolla, y todo lo que vive es vulnerable. Baruch Hashem, exactamente, puede ser dañado, lastimado, así que tenemos que cuidarlo. Así cuando agarramos, sembramos, ¿verdad que sí? Frutos, tenemos que estarlo cuidando, tenemos que estarlo. Momento. Y necesita ser cuidado. Baruch Hashem. Una congregación que solo piensa en expansión perderá mucha vida. ¿Se están dando cuenta? Hasta en la congregación, que muchísimos pastores lo que quieren, ¿te entiendes? Creciendo, pero por lo menos pero no importa, no lo cuidan. Una congregación que solo piensa en mantener el estatus que nunca podrá cumplir el propósito de Hashem, toda vida tiene que desarrollarse y ser protegida para no morir. Estos dos principios también están reflejados en la bendición. Baruch Hashem. Vamos a ver, Juan Peguero. Y decía, analizando, como decía Aarón, que la Escritura no habla prácticamente de Adán en los tiempos por venir, solo vemos que a Shaul hace una referencia cuando habla de que Yeshua es el segundo Adán. Solamente Sí. Ahora, si la palabra Adán significa hombre rojo, ¿Cómo? hombre rojo en términos hebreos, entonces todos nosotros, los descendientes de Adán, somos la representación de Adán en la tierra. Sí. Ahora bien, a diferencia de que después del diluvio, usted sabe, uno que tuvo una elección, una familia que se apartó, ¿verdad? Se guardó pura, vamos a decirlo así, de esa generación, y a partir de ahí, entonces, nace una nueva generación donde surgieron
hombres que se guardaron para el Eterno, lo que no hizo Adán, Sí. hasta llegar a Abraham. Después de Abraham, entonces vemos el pacto que hace el Eterno con el hombre. Después de Adán, después del diluvio, vemos el pacto que hace el Eterno con el hombre. Con el hombre rojo se hace un pacto. Sí. El hombre del pecado se hace un pacto, que es Abraham. Y a partir de ahí, todo el que se guarde bajo ese pacto, en obediencia al Eterno, es un hombre rojo que alcanza salvación. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Así es. Pero todos representamos a Adán. Sí, claro que sí. Increíble. Vemos en número 6:24 la bendición, ¿verdad que sí? Sacerdotal, que dice: Hashem te bendiga y te guarde. ¿En qué sentido Adán tenía que proteger el huerto? ¿No era todo bueno en gran manera? Efectivamente, todo era bueno en gran manera. Pero hay un ser rebelde que quiere hacerle la oposición a Hashem. Digo que quiere hacerle la oposición a Hashem, porque Hashem no tiene opositores, ¿verdad que no? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Un momento. Por ende, el mal ya existía. El árbol, el mal ya existía, ¿verdad que sí? Porque lo deja claro, aunque Adán quizás no lo supiera, que el mal existía, pero Hashem sí lo sabía. Bueno, dentro de su soberanía sí. Sí, ya Hashem sí lo sabía. Nos podemos dar cuenta que existía el mal, aunque todo era bueno en gran manera, por el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Te das cuenta? Por ese árbol que simboliza eso, lo malo. Baruch Hashem. Vamos a ver lo que quiere decir de Maya. Según yo puedo entender, sigamos con Adán, ¿verdad? Que nosotros podemos ser opuestos al pecado, pero si estamos pendientes al bien y guardando y velando y entendiendo que el pecado puede estar ahí para nosotros evadir el pecado, porque eso es lo que quiere decir Adán. Tenemos que estar cuidando del pecado, aún estemos, porque estamos buscando, estamos tratando de obtener una salvación, todavía estamos dentro, pero tenemos que tener cuidado con el pecado, que el pecado es lo que nos hace entonces. Así es, claro. Baruch Hashem. Dice: el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo constituye una evidencia de que ya existía el mal en algún lugar. Es evidente que la caída en el pecado de una parte de la creación invisible ya era un hecho. Baruch Hashem. Fue cuando el Eterno, Baruch Hashem, arrojó a Satán y a su Sheitim, Baruch Hashem, de allá de los Hashamayim hacia la tierra. Baruch Hashem. El hombre fue advertido acerca de ello y tenía la misión de resistir ese mal para que no dañara el reino de Hashem en el mundo donde había sido puesto para gobernar. Baruch Hashem. ¿Ves? ¿Cómo ves? Que entonces se sigue acumulando algunas cosas que van en contra, o sea, que son en contra de Adán, en verdad. Porque oigo muchas veces que se dice que el Eterno no le pide nada a alguien que no pueda responder. O sea, Sí, para no le da cara a nadie que no pueda llegar. exactamente. Entonces, nos parece indicar que Adán estaba revestido de mucho poder. Si él era que iba a cuidar, se le asignó esa función de cuidar el huerto. Entonces, el poder que tenía era suficiente para mantener al enemigo a raya, pienso yo. Sí, exacto. Pero ¿qué sucede con esto? Hablamos así, pero sepamos algo. ¿Entiendes? Eso es un misterio. Ese fue el primer hombre que creó el Eterno. Así mismo, como usted dice, con todo su poder para poder resistir
a lo malo, ¿verdad? Y cumplir su misión que se le había encargado. Pero no podemos estar, por lo menos, señalando si viene en nuestra mente, no, que por Adán, porque todos somos pecadores, ¿entienden? Exactamente, todos somos pecadores. Entonces, que falle en una cosa y no falle en otra, pero falle en otra, y así sucesivamente. Así que esto nos muestra que el hombre no solo fue creado con el propósito de propagar la gloria de Hashem en el mundo, sino también para combatir el mal, que eso es lo que nosotros vamos a empezar. ¿Verdad, Hashem? Por eso es bueno estar escudriñando. ¿Verdad, Hashem? No para ponernos de tonto y de bobo, no, sino el Eterno dio 2 brazos y su Hijo amado dijo, busquen su espada. Oye, por algo lo dijo. ¿Lo voy a hacer? En Bereshit 2:16 al 17 dice, y ordenó Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí aparece por primera vez en la Torah la palabra ordenó. En hebreo es tetzavá, que es la raíz de la palabra Baruch Hashem, mandamiento. En hebreo es mitzvah. Ahora, Hashem Elohim dio un mandamiento positivo al hombre, Baruch Hashem, y ese mandamiento positivo es de comer todo árbol del huerto excepto uno, y un mandamiento negativo de no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Baruch Hashem. Los mitzvot positivos traen bendiciones sobre los que lo obedecen. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y los mitzvot negativos traen castigo sobre los que lo obedecen. Baruch Hashem, Baruch Hashem Adonai. Vamos a ver. Sí, lo que sucede es, wow, me dice un tanto para no escuchar esto, que yo voy a decir, porque lo que es lo dijo, va de la mano lo que yo voy a explicar, porque el varón habló de la envergadura que tenía Adán. Sí. Pero esa envergadura que tenía Adán se le fue otorgada. Sí. Es como que yo le autorice, yo soy el dueño de la empresa, ¿verdad? Un poder. Yo le autorizo un poder a usted como gerente de la empresa. Pero quien tiene los papeles, quien firma los cheques, soy yo. Ese poder suyo, si usted me desobedece a mí, cae a tierra. O sea que Adán no tenía nada en el fondo. Solo era mantenerse en obediencia al soberano. Eso era lo que le otorgaba y lo que le mantenía esa facultad de soberano. Sí. Por eso fíjese que en el acto del pecado no es a Satán que engaña a Adán. Y muchos dicen, pero es que ellos eran una sola persona. Sí, eran una sola, pero sí se mantenían juntos. Pero en este caso estaban separados, eran ideas separadas. Fíjense que a Satán es sagaz y utiliza esa sagacidad y espera que estén solos. Así es que nace el texto bíblico. Sí, sí. Que Eva estaba aparte de Adán. Es como un matrimonio. El matrimonio mantiene ese fuego, vamos a decirlo así, ese fervor y esa autoridad en cuanto permanecen juntos. Pero uno en Bávaro y otro aquí. Uno en Estados Unidos y otro aquí. Y ese es mi esposo, dígame usted. No, se va a la fuerza. Fíjese que Adán cae es cuando desobedece la voz del Eterno. No es Satanás que le engaña en sí a él.
es cuando él desobedece el mandato que el soberano le dio a él. Le dijo, no puede comerla bajo ninguna circunstancia, es lo que dice el texto. Sí, No importa que se lo diera a Eva, que se lo diera a un animal, de eso, que se lo diera un árbol, que se lo dieran las aguas, es que no podía comerla. Y eso fue lo que hizo que cayera, porque el mismo que le otorgó ese poder a Adán, que se lo puede otorgar a usted, me lo puede otorgar a mí. Pero si desobedecemos a ese soberano que nos otorgó el poder, para nosotros no somos nada. No, dependiente de él, lamentablemente, somos fracasados. Sí, exacto. Dice aquí entonces, los mitzvot positivos traen bendiciones sobre lo que los obedecen, y los mitzvot negativos traen castigo sobre los que los obedecen. A través de los mitzvot, el hombre es elevado a una posición de alteza. La palabra mitzvah incluye el concepto de encargo. Cuando una persona recibe un encargo divino, se siente importante, así como estaba Adán, y es elevado al estatus de colaborador con Hashem para cumplir sus planes de manera consciente y voluntaria. Ahora, los mitzvot son herramientas que Hashem ha entregado en las manos del hombre para poder mantener una comunión íntima con él y también profundizar en esa intimidad con el Hakadosh Baruj Hu de Israel. Si el hombre rompe los mitzvot, hay una ruptura en esa comunión. Hay una ruptura en esa comunión y el hombre experimenta una decadencia espiritual. Un ser humano sin norma es peor que un animal. ¿Oyeron eso? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Un ser humano sin norma es peor que un animal. Ay, mi madre, ¿te estás dando cuenta? Eso estábamos hablando los otros días, que cuando el hombre no obedece, sale fuera de la naturaleza, porque los animales cumplen su naturaleza. ¿Se están dando cuenta? Vamos a ver lo que nos dice la hermana. Que los mitzvot son mandamientos, ¿verdad? Son mandamientos que hay que cumplir. Y son todos. Están escritos y el que lo lee puede aprender y cuánto hay. Que yo estoy experimentando ahora en mi vida nueva, en mi vida judía. Cosas que yo he leído y que yo he ido aprendiendo y yo la practico. Y ya cuando yo oro, ya yo no oro como yo oraba antes, como vacía, sino como yo estoy orando y el Eterno no. Ahora yo oro llamando la presencia del Eterno en mi vida. Pero si yo me siento airada o yo he hecho algo que yo entiendo que no es del Eterno, que no es de mi vida ya, de mi vida cada uno, entonces yo no siento esa espiritualidad cuando yo oro, que como yo estoy en mi estado espiritual, sí. Tratando directamente que el Eterno, que cuando yo esté orando, yo sienta que el Eterno me envió ángeles, que esté en la rúa ahí conmigo. Claro, yo he podido experimentar eso. Uno tiene que vivir en espiritualidad, en shalom, pase lo que pase. Así es. Porque si no, se le va la rúa de uno. Sí. Porque ya uno no es lo mismo en esta tierra. Ok, así mismo es. Dice, vamos a repetir, dice, porque esto no puede pasar por alto. Esto nosotros tenemos que hacerle hincapié a esto. Bien, porque tenemos que obedecer. Dejarnos guiar de la misma naturaleza que el Eterno ha creado. Dice, un ser humano sin normas es peor que un animal, porque los animales cumplen las normas de la naturaleza que le han sido establecidas para ellos. Los animales cumplen con su norma de la naturaleza que el Eterno ha creado. El cumplimiento de los mitzvot eleva al hombre al mundo espiritual, pero el quebrarlos los reduce al polvo del cual fue tomado. Ven, cuando no lo cumple, lo reduce al polvo
a lo cual fue tomado. Baruch Hashem. Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal representa el reconocimiento de la soberanía de Elohim sobre el hombre. Cada vez que el hombre obedecía el mandato negativo de no comer del árbol prohibido, mostraba quién era el soberano y quién era el Señor en su vida, quién era su Elohim. Este árbol ayudaba al hombre a someterse, humillarse, y de esta manera podía mantener su estado de Señor y administrador, delegado sobre todas las cosas creadas. La única manera de poder mantener un puesto de autoridad es estar en sujeción al que delegó la autoridad, que ya sabemos, Baruch Hashem. Por esta razón, con el tiempo, este árbol se convertiría en un tipo de altar, un lugar de sacrificio y adoración, donde la voluntad del hombre es sujetada a la voluntad del soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales y terrenales, nuestro Abacadosh. Este árbol era también la manifestación de la libertad del hombre. El hombre tenía la posibilidad de pecar, era libre para elegir entre la obediencia y la desobediencia. Si el hombre no hubiera tenido mandamientos, no tendría la oposición de ser desobediente. Ahora, su obediencia estaría basada en una acción voluntaria de sometimiento, y esto le convertiría un ser superior que si no hubiera tenido esa opción. De esta manera, el amor estaría basado en la libertad de elección, y así es más poderoso. Elohim desea nuestro amor voluntario, no obligado, como Hashem prohibió al hombre comer de ese árbol. En un sentido no tenía la libertad para hacerlo. En el caso de desobediencia al mandamiento, habría una consecuencia catastrófica. Baruch Hashem, ¿se están dando cuenta? Qué bueno el Eterno, Baruch Hashem. Ese es el laxo de justicia, sí, entre el Eterno y el hombre. Porque si no hubiese sido así, entonces al Eterno había que verlo como un autoritario. Pero no. Exacto. Eso es el laxo de justicia. Si tú fallas, te irá así. Y si tú te mantienes en obediencia, te irá así. Eso es el lazo de justicia entre el Eterno y el hombre. Claro que sí. Porque él no se vende. No. Falló. Porque no es que le da un golpe a uno ni lo mata de una vez. Le cambia la vida a uno, sí. Le vienen cosas malas a la vida, le vienen cosas que se le estaban arreglando, le vienen males. ¿Entiendes? A las mujeres principalmente, que los que adoran a los hijos, principalmente las mujeres se afincan en los hijos. Esas mujeres que tienen hijos impíos, que todavía no están, se le bloquean las cosas. Si el hijo está cumpliendo y entrando en chino, el hijo se le vuelve una cosa horrible. Si tiene una bendición cerca, se le va. Porque las mujeres no tienen que cumplir tantos mandamientos como tiene el hombre, pero tienen que cumplir mandamientos. Sí. Dice, la muerte que implica la desintegración de los elementos que están vivos al estar unidos. Las escrituras hablan de al menos 3 clases de muerte. Primero, muerte espiritual, cuando el espíritu humano es alejado de la fuente de la vida. Efesios 2:1. Segundo, muerte física, cuando el espíritu sale
del cuerpo, Génesis 5:5. Y tercera, muerte eterna, que es la segunda muerte, cuando todo ser es consumido en el lago de fuego. Baruch Hashem, Mateo 5:29, 25:41 y Revelación 20:14. ¿Cómo podemos interpretar la palabra? El día que de él comas, ciertamente morirás. El día cuando Adán pecó, experimentó un tipo de muerte espiritual. Ahora, ese sí era espiritual, ¿entiendes? Su interior experimentó una ruptura en relación íntima con el Creador, de manera que Elohim le sale a buscar, llamándole, diciendo: ¿dónde está Baruch Hashem? Si consideramos que un día también significa 1000 años, vemos que Adán no pasó ni siquiera un día, según Baruch Hashem, según según 2 milenios de vida. Murió ¿a lo cuánto? Exactamente, a los 930 años, Baruch Hashem. En el mismo día, entiéndase, día como 1000 años. Por comer del árbol, murió físicamente. Es posible que Adán haya muerto exactamente el día de su cumpleaños. Sí. Después de su creación, el texto dice, el sexto día de la semana, Baruch Hashem, que es Yom Shishi. Hay alguien ahí, no sé si hay alguien que habla ahí, pero hay alguien que habla de ti. Gracias, sí. Continuamos. Según la tradición, fue enterrado por Elohim. Baruch Hashem. Hashem fue enterrado sí, Baruch Hashem. Por Hashem. Adán fue enterrado por Hashem. Por Hashem mismo. En la cueva de Macpelá, que estaba cerca de la puerta del huerto de Edén. Esta es la razón por la que Abraham tenía tanto interés en comprar esa cueva. Líder, entonces, Adán murió primero espiritualmente y luego muere físicamente. Sí, claro. Ok, suficiente para entender el castigo del pecado. Pero una pregunta, líder, entonces una persona puede morir físicamente, ¿verdad? En su corporal, en su cuerpo, y no morir espiritual. Porque en este caso Adán muere, sí, amén, muere espiritual y luego muere físicamente. Es difícil hablar de Adán como que tenga alguna oportunidad, porque es que muere primero espiritual y luego muere físico. Pero la pregunta es si una persona puede morir su estado físico y mantener el estado espiritual con vida delante del Eterno. ¿Verdad? Bueno, la vida, oye, el alma, como decimos, el alma, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, estamos echando de menos, Baruch Shalom. Sí, no, porque eso es que le llaman, eso es lo que le llaman espiritualmente, ¿entiendes? Cuando es degradado. Sí. Baruch Hashem. Continuamos, dice. Según la tradición, fue enterrado por Elohim mismo en la cueva de Macpelá,
que estaba cerca de la puerta del huerto de Edén. Esta es la razón por la que Abraham tenía tanto interés en comprar esa cueva. Sus descendientes, Baruch Hashem, de sus descendientes. En Bereshit 2:18 dice, y Hashem Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a él. El hombre no fue creado para estar solo. La mujer fue sacada del hombre con el fin de estar con él como ayuda idónea y completarle, Baruch Hashem, o sea, ahí se completa la ayuda. Este texto enseña que el propósito principal de la mujer es apoyar al hombre para que él pueda cumplir los propósitos de Hashem junto con ella, Baruch Hashem. Ahí es cuando son fuertes, cuando están unidos, como usted decía, ¿entiende? Cuando están unidos, la pareja. Sepan que mire, el Eterno siempre quiere que donde quiera sean dos. Usted ve que cogió de sus discípulos, ¿verdad que sí? 12, para irlo enviando de 2 en 2. Tú ves que la patrulla siempre son 2, nunca va a haber. Si tú ves que un policía está solo, no está patrullando. No así. De 2 en 2. Eso es porque viene de Hashem. Dice, cuando la Torah habla de ejercer dominio, en Bereshit 1, 26 a 28, no lo expresa de forma singular, sino plural. Esto nos enseña que el hombre puede ejercer dominio estando solo. Baruch Hashem, ve, el hombre puede ejercer dominio estando solo, pero mejor es el dominio estando acompañado, porque un lazo de 2 es más difícil, ¿verdad que sí?, de romper. Ya lo había hecho antes de preparar el ya él había tenido. Exacto. Por ende, necesita la ayuda de su esposa para poder ejercer un dominio correcto sobre la creación. Antes que la mujer fue hecha, el hombre fue puesto en el huerto para labrarlo y protegerlo. Los mitzvot de comer de los árboles y de no comer